Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que decía el ministro Romero, pero también hay que referirse al presidente del Congreso porque los cuestionamientos siguen acumulándose. El día de ayer revelamos además el cobro indebido de unas dietas cuando el presidente Alejandro Soto era regidor en una municipalidad en el Cusco. Hoy Talía Rosales siguió la pista de este dato y este es el reportaje que nos entrega en 2023. Soy presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos. Ya no seas conchudo. No tiene nada que ver. No seas conchudo. Aunque existan documentos, videos y testimonios, él se aferra al cargo con uñas y dientes. Usted me demuestra. En este mismo momento doy paso al costado. Este video, difundido por Panorama, muestra en el año 2010 a un indignado alcalde del distrito de Santiago en Cusco, increpándole a Alejandro Soto. En tu cara te digo, en tu cara, tampoco tú mientas. Todas las veces has engañado, jugoteado la gana, ahora es la oportunidad que tienes que decir la verdad. Aquel entonces, Alejandro Soto Reyes era regidor de este distrito y las graves irregularidades en su gestión provocaron que durante una audiencia judicial, el entonces alcalde Víctor del Castillo Alarcón le exigiera a Soto decir la verdad sobre el cobro de más de 21,000 soles como concepto de dietas. Acusó al hoy presidente del Congreso de cobrarle al Estado por sesiones a las que no asistió y por sesiones que incluso nunca se realizaron. Así lo advirtió la propia Contraloría de la República. Soto hizo desaparecer a su seguridad, que fue el que llegó a cobrar el cheque, nunca pasó examen grafotécnico. En esa época su esposa, la esposa de Soto, era fiscal, ¿no? Con todas las influencias que pudo conseguir, se libró de ese proceso. Hoy habla en exclusiva para 2023 Víctor del Castillo, hijo del exalcalde de Santiago, quien advierte incluso tener temor a represalias por el poder que tiene Soto Reyes en Cusco. Los que realmente conocen quién es tendrían que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, nos da mucha pena, porque es complicado, bien complicado. Lamenta además que su padre haya fallecido en el 2020 con la pandemia sin haber logrado justicia. El papá es el que le tenían demasiada confianza a Soto, ¿no? Incluso él es el que lo lleva a la televisión, le enseña cómo, porque Soto era solo abogado. Pues el que le enseña cómo conducir el programa que conducía, y bueno, él recibe al término de su vida el mal pago de Soto. Realmente, bueno, es una pena, y ahora creo que todos están conociendo la magnitud. Con esta nueva revelación, la continuidad del presidente del Congreso en el cargo pende de un hilo, pero llama la atención de la congresista Susel Paredes el silencio cómplice de algunos de sus colegas. Tengo una mala sospecha, tengo una mala intuición, una mala vibra en el tema, porque acá ha estado parado el señor César Acuña defendiendo al señor Soto. Entonces va a tener los votos de su partido y de sus aliados. Hasta donde yo sé, creo que no les alcanzaría. Es increíble, desde el día 26 de julio hasta ahora, todos los días comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país, porque este tipo de comentarios no ayuda para que haya inversión. Por eso que el crecimiento económico pero no ha crecido, ¿por la culpa de quién? Porque hay una estabilidad. Pero señor Acuña, disculpe, en primer lugar, la prensa está en la obligación de investigar, y más aún tratándose de un presidente del Congreso. Así que creo que la prensa no es causante en este momento de la crisis. Pero permítame, usted ha dicho que quien tenía que pagar era el canal de televisión. Sí, escucha, primero que quede claro, yo no me estoy oponiendo que los medios investiguen. Ahora, señor César Acuña, por favor, sobre el tema de la prescripción, que es otro. Mientras que a la moción de censura que impulsa desde hace unos días el congresista Roberto Sánchez, se sumará también Renovación Popular. Fíjese, hay que verlo el tema de manera global. O sea, desde que ha asumido el cargo, y todos los días aparece una nueva denuncia. O sea, parece que tiene un gran recorrido antes de venir acá al Congreso. No le veo muchas posibilidades de que continúe vivo entre comillas la palabra vivo, en el sentido de que siga en el puesto. Así como van las cosas, no le veo buen futuro.
pero es la exministra de Salud de Pedro Castillo y actual congresista Kelly Portalatino de Perú Libre quien le da el voto de confianza al presidente del Congreso. Primero se salió de su mujer, de su niño, y fue algo temas muy delicados que se debería resguardar, y él debe dar, ya dio la aclaración. Sin embargo, el tema para llegar a una censura, no vamos a caer como Roberto Sánchez, pues no hay inestabilidad, que no acepta su derrota. Entonces eso es absurdo. Al contrario, hay que demostrar en el primer pleno que haya para poder ver cómo va a generar la agenda parlamentaria, cómo va a priorizar los proyectos legislativos de gran envergadura. Cuando sirva para ciertos fines personales, ahí sí es necesario tomar otras decisiones, pero no por estos temas, que se siga su debido proceso del Ministerio Público. La bancada Perú Libre no está ni siquiera tomando esa decisión de apoyar a la censura, para nada. Me parece, señores de la prensa, no espero equivocarme, que estarían generando, no sé, una cortina de humo. Llama la atención la posición de la congresista Portalatino, pues hoy se conoció que la organización criminal Los Tiranos del Centro, ligados a Perú Libre, están usando la llamada Ley Soto para favorecer a Vladimir Cerrón con la figura de la prescripción, en el caso Aeródromo Huanca, por el cual cumplió condena efectiva. Se debe tener en cuenta que en breve tiempo se conocerá el fallo en segunda instancia que podría poner nuevamente tras las rejas al líder de Perú Libre. En tanto, Alejandro Soto, hoy desde Cusco, como parte de la semana de representación, decidió no pronunciarse por estos nuevos cuestionamientos y tampoco lo hizo su equipo de comunicaciones. El informe de Talía Rosales, pero el día de hoy se conoció que el Poder Judicial ha admitido pasar a juicio oral por reparación civil en contra de Alejandro Soto. Esto empezará en marzo de 2024. Se iniciará un juicio. Ya es el tercer juzgado penal unipersonal, la sede de Cusco, quien aceptó el inicio de este juicio oral por una reparación civil que asciende a más de 1.300.000 soles. La empresa Huayna Picchu es la que presentó esta demanda en la que está comprometido no solamente Soto, sino además otras 5 personas. A él le correspondería una parte del pago solidario de esta reparación civil, pero en cualquier caso la situación es la siguiente. Vamos a tener un presidente del Congreso que tenga que comparecer en una audiencia en el Poder Judicial. Está con nosotros a esta hora de la noche la abogada penalista Romy Chan para comentar este y otros casos. Romy, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos en 2023. Buenas noches, Mávila. Esta es una situación insólita, es decir, el presidente del Congreso tendrá en marzo que asistir a esta primera audiencia para responder por esta demanda. Sí, por supuesto, hay que recordar que sobre los temas civiles los congresistas no tienen ninguna inmunidad. Tienen inmunidad respecto a los temas penales, pero en este caso concreto, él, por supuesto, aquí va a tener que responder y acudir como cualquier ciudadano. Ahora, ¿cuál puede ser la consecuencia? Porque entiendo que él ya había tenido una condena y esta demanda se produce por la aplicación de esta famosa ley que le permite archivar esta denuncia, no prescribir el caso y evitar una condena de 8 años. Así es, lo que pasa es que nuestro ordenamiento procesal separa el tema de la responsabilidad penal, que muchas veces por el tema de la prescripción no puede culminar, o sea, no se puede llegar a establecer si existe o no, con lo cual no se le dice inocente, pero tampoco culpable, pero sí establece en casos en los que se puede apreciar daño, ¿no es cierto?, a nivel ya civil, el pago de una reparación. Por eso incluso existen casos en donde se archiva el tema penal y el agraviado puede incluso acudir al Poder Judicial para pedir una demanda indemnizatoria. Claro, la Fiscalía había solicitado 8 años y 8 meses de cárcel para el actual presidente del Congreso. Lo que uno se pregunta es, a ver, vamos a tener, como decíamos al inicio, un presidente del Congreso. Esa figura es posible, pero no es una figura común. Es decir, ¿qué antecedentes tenemos de un integrante del Parlamento, más aún si se trata de la cabeza del Poder Legislativo en una situación con estas implicancias judiciales? Es realmente terrible, Mávila. Yo espero realmente que haya una reflexión por parte del Congreso, ¿no?, de los parlamentarios, y realmente pues se busque a un representante
que cumpla con los estándares mínimos, ¿no?, que esperamos para poder ejercer adecuadamente el cargo, porque lamentablemente, Mávila, todas estas investigaciones, todas estas denuncias que salen a la luz, también quitan tiempo al encargado del Congreso, o sea, quitan tiempo al congresista y por tanto, y además le quitan tiempo justificadamente, y por tanto no le permiten realizar adecuadamente la función. Entonces yo creo que acá, ya independientemente de que critiquemos, de que nos guste, de que sea culpable, sea inocente, haya todo un debate, lo cierto es que él no está realizando adecuadamente sus funciones porque difícilmente en la situación en la que se encuentra puede hacerlo. Claro, claro. Quería abordar con usted otro tema también a propósito del detenido expresidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Estamos hablando de Robert López. Según el programa Contracorriente, pedía coimas, esto para pagar la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. El señor Benji Espinosa ha dicho que, bueno, él no conoce de dónde salía el dinero, él llega a un acuerdo con quien entonces era su cliente, pero ¿qué implicancias tendría lo revelado? Serias implicancias, Mávila, porque aquí de todas maneras tendrá que haber una investigación por parte del Ministerio Público. En el caso se logre determinar o se establezca, ¿no?, que sí conocían, que la defensa del expresidente sí conocía que el dinero con el que se le pagaba era dinero que venía de coimas, definitivamente sí existirá responsabilidad penal. Aquí hablamos no solamente de un tema de lavado de activos, sino que incluso eventualmente podríamos hablar de complicidad en todos los actos de colusión que se habrían dado con el tema de reconstrucción por cambios, ¿no? Entonces, yo creo que esto de todas maneras merece esclarecerse y va a ser definitivamente uno de los temas que aborda el Ministerio Público. ¿Alcanza al doctor Espinosa este asunto o él se puede defender diciendo que había llegado a su cliente, digamos, había dado un acuerdo, pero que no conocía necesariamente de dónde provenía el dinero con el que se le pagaba? Si es que es cierto, o sea, si es que la Fiscalía no logra establecer un nexo, o sea, no puede demostrar que él conocía que venía el dinero ilícito, obviamente no habrá ningún tipo de responsabilidad. Pero si la Fiscalía demuestra que él sí tenía conocimiento, que el dinero con el que se le pagaba no tenía justificación, o incluso Mávila en la norma dice, o podía presumir de un acto ilegal, que es el delito de lavado de activos, ya existirá delito. De acuerdo. Muchísimas gracias a la doctora Chan por estar con nosotros aclarándonos estos temas legales que decíamos en el caso del presidente del Congreso lo complica seriamente. Muy amable, muy buenas noches.